Es bueno estar aquí. Ok, ya vamos como cerrando un ciclo, ¿no? De las emociones de poder. Y de la emoción que voy a tocar hoy es la emoción de la compasión. En el anterior programa hablaba de la emoción del amor, que es la emoción de las emociones. Y también tocábamos acerca de la sombra y de lo opuesto al amor, que es el miedo. El miedo es todo aquello que se ha instalado en nosotros a lo que no le hemos brindado la suficiente atención de amor. Y toda demanda es una demanda de amor. Entonces, en esta parte del mundo, en Occidente, como suelen llamar, la compasión es muy común asociarla a la lástima. Pero en las culturas, en otro tipo de culturas, sobre todo en las culturas del Oriente, de Asia, pues han visto la compasión como lo opuesto a la lástima. La compasión está conformada por el amor incondicional del que hablábamos el domingo pasado y la sabiduría infinita. ¿Y cómo ser compasivo? ¿De qué manera uno puede ser compasivo? Pues la compasión inicia con uno mismo. Es imposible que seas compasivo con los demás si no estás siendo compasivo contigo mismo. De la misma manera que no puedes ser amoroso con los demás si no te estás amando incondicionalmente a ti. El hecho de amar al prójimo como a ti mismo está basado precisamente en que solo puedes dar ese amor que ya tú eres. Y en la compasión ocurre lo mismo. La compasión es una emoción muy dadivosa porque resume en sí la emoción de la alabanza, de la gratitud y del amor, que son emociones que, como vimos anteriormente, van encaminadas a sanar algún tipo de creencia. Entonces, con la compasión, con la emoción de la compasión, sanamos la creencia limitante de que estamos separados del resto de los seres conscientes, del resto de la humanidad. Con la compasión empieza a desaparecer ese velo que algunos llaman maya o ilusión, que no nos define como seres completos. En la compasión empiezas a ser consciente, cuando estás en compasión, de la completitud que hay en ti, de esa perfección en la que viniste a la vida. Y no se trata de que no hagas cosas para estar saludable, siempre lo digo. De lo que se trata es de ir hacia adentro, desde la compasión, desde el silencio que promueve la compasión. Puedes notar, puedes ser consciente que ahí desaparece todo lo que tú crees acerca de ti, sobre todo aquellas creencias limitantes, aquellas creencias que te limitan de verte como un ser completo. Y toda creencia que te limita de verte como un ser completo es la misma creencia que limita de ver a los demás en su plenitud. En la compasión eres consciente de que no estás roto y eres consciente también que los que te rodean tampoco lo están. Quizás lo olvidamos, pero en la compasión empiezas a ser tan dadivoso, empiezas a ser tan amoroso desde una sabiduría y desde un amor incondicional. No necesitas recibir nada a cambio para ofrecer desde lo más profundo de tu corazón la compasión. A veces la compasión puede verse como una rosa, un pétalo de rosa o una rosa que abre sus pétalos a la vida, ofreciéndonos ese néctar, ofreciéndonos ese olor. Pero también a veces la compasión suele verse como una katana, como un sable que corta de golpe toda creencia limitante. La compasión es también nuestro derecho de nacimiento.
ser compasivos es amarte exactamente como eres, es ser consciente de tu papel en el presente y de ser consciente también de tu función de servir al resto de la humanidad, porque cuando desaparece la creencia de separación del resto de la humanidad, de separación de la fuente que te creó, sea cual sea que tú creas que sea la fuente que te creó, no importa si el universo, la naturaleza o Dios, porque no se trata de un concepto. No puedes ser compasivo desde un concepto, solo puedes ser compasivo desde la experiencia de la compasión. Y el concepto solo te va a llevar a un entendimiento intelectual, pero la experiencia de la compasión te va a llevar a la pura acción, a la acción consciente de dejarte de ver separado, de dejar de tener lástima por ti y por el resto de la humanidad y apoyar en crecimiento, en conciencia al resto de la humanidad desde la compasión. Por eso, una de las maneras más fáciles de ser compasivo es estar presente, ir hacia adentro, es estar aquí y ahora contigo en casa.